Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT. Espero que no tengan pesadillas con la imagen que están viendo ahora. Yo grabo esto en la noche y tal vez tenga pesadillas. Quería empezar con este temita que a mí me causa mucha gracia porque estamos a pocos días, a pocas horas en realidad, de que se cierre uno de los arcos narrativos más importantes de la historia reciente de nuestro país. La presentación de candidaturas a una de las elecciones, si no es la más importante de los últimos 25 años, ¿no? Mucho ojito ahí. Y bueno, como ustedes ya saben, el líder de los humildes está camino desde Parotani hasta la ciudad de La Paz, teóricamente para inscribir su candidatura, teóricamente para darse el abracito con Luis Arce. No sabemos si está en camino, no sabemos si lo que dijo Evo Morales de que yo voy a estar ahí en realidad es una forma metafórica de hablarlo, porque ya el ministro del Castillo dijo que Evo Morales, una vez que pise territorio paceño, pues bueno, va a ser aprehendido, pero más allá de ello. Pero veamos esta singularidad que solamente pasa en nuestro querido país Bolivia. Veamos la nota completa, solamente como intro para lo que vamos a desarrollar en el resto del video, que ya es un poquito más serio, ¿no? Y así fue como inició esta marcha en el puente Parotani. Ya están rumbo a La Paz. Pero hay algo muy peculiar y característico entre los seguidores de Evo Morales, que muchos de ellos están marchando con máscaras del exmandatario, con el rostro de Evo Morales, exigiendo su habilitación y posterior inscripción por el Tribunal Electoral. Expresaron su apoyo al exmandatario, utilizando estas máscaras en medio de incertidumbre sobre la presencia del exmandatario debido a los procesos penales en su contra. Esto ocurrió en la manifestación que partió desde Parotani y ya se encuentra rumbo a la sede de gobierno buscando la inscripción de Evo Morales. Pues bueno, hay pequeña casualidad que pasa solamente en el País de las Maravillas. Y también, ya para entrar a la noticia en serio, déjenme dejarles este pequeño chistecito más. Este genial meme que es del medio Simpson Memes Bolivia, que comparte unos memes geniales. Evistas parten de Parotani rumbo a La Paz. Dicen que Evo los acompaña, pero no lo exponen. Y aquí es Héctor Arce, otro igual personaje mítico de la política boliviana. Y con el muñequito de Evo, ¿no? Va a venir. Excelente, genial. Bueno, ahora sí pasemos al tema del video concretamente. Vamos a pasar de un arco narrativo muy interesante, que no solamente tiene que ver con la figura principal, que es el candidato a presidente para las elecciones de un comicio, ya sea nacional o subnacional, en este caso para el cargo de presidente. Ya sabemos quiénes se van a presentar, ¿no? Está Jaime Dun, está Jorge Tuto Quiroga, está Samuel Doria Medina, está Manfred Reyes Villa. Hay un candidato que no recuerdo justamente, perdón, Rodrigo Paz. Hay un candidato que va a estar postulando por el ADM. No sabemos si al final del día Andrónico va a ir como vice, como presidente. Lo más seguro es que tal vez vaya como presidente. Luis Arce se acaba de bajar hace 2 días. Quieren volverlo a... Los empleados públicos le están rogando que se postule nuevamente, que reconsidere su situación. Pero bueno, tenemos ahí, ¿no? Las figuras presidenciables. Pero también juega un papel muy importante la figura del vicepresidente. Y quiero tomarme este tema lo más en serio posible, porque realmente yo en hace 2 videos más o menos, cuando hablaba de Jaime Dun, y me cayeron ahí justamente los fanboys de Jaime Dun, porque una cosa es que tú sigas a la persona, sigas las ideas, etcétera, y otra muy diferente es de que, bueno, pues te pongas una venda en los ojos y pongas las manos al fuego por alguien. Yo pondría las manos al fuego por muy contadas personas, realmente muy contadas personas. Y bueno, es un candidato a una de las elecciones más importantes del país, no siempre va a ser una de ellas, ¿no? Pero más allá de ello, y cuando salió la noticia justamente de que Jaime Dun iba con Edgar Uriona, vamos a hablar obviamente de Edgar Uriona en este video, en uno de los comentarios me llamaba mucho la atención que decía: pero el presidente es el que manda y el vicepresidente queda relegado. Señoras y señores, para las elecciones y para el gobierno que vaya a ingresar en octubre o noviembre, que es el acto de posesión de este año 2025, del año del bicentenario,
la figura presidencial va a ser quizá igual o más importante que el mismo presidente. Porque va a tener que disputarse una asamblea legislativa plurinacional, no se olviden del plurinacional, ojo, que va a ser de las más reñidas, súper reñidas, y espero se pueda recuperar el sentido de democracia real, ¿no? De acuerdos, de diálogo, de debate real, y no la figura de hiperpresidencialismo que quería tocar en un anterior video, pero ya no nos dio tiempo, donde el presidente, que es la cabeza del órgano ejecutivo, les decía a todos sus yunkus, a todos sus levantamanos: quiero esta ley, me la aprueban, y se acabó. Y no había diálogo, se ha perdido mucho justamente por eso el debate, el diálogo, la negociación, realmente el tire y afloja de lo que te dejaba esa democracia, por lo menos del 82 al 2002, y que se fue degradando también poquito a poquito, ¿no? Pero entonces, la figura del vicepresidente es muy importante en este tipo de comicios electorales donde no hay una figura clara de quién podría ganar. Yo hace un par de videos también, y en los comentarios en algunos posts que había realizado, afirmo de que Andrónico Rodríguez puede ganar la presidencia en caso de que se presente como este bloque único de izquierda popular, bloque popular nacional, etcétera. Pero la verdadera pelea va a ser en la Asamblea Legislativa. Ojo ahí. Esa va a ser la verdadera pelea que se va a dar. Y para quienes no lo sepan, porque ha quedado muy relegado justamente en los últimos años sobre todo, la figura del vicepresidente es el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, el vicepresidente va a ser el nexo entre el órgano ejecutivo, presidente, ministros, etcétera, con el órgano legislativo, ya sea para la aprobación de leyes, para la presentación de leyes, incluso para poder articular y poder incluso convocar cuando sea necesario, instaurar un orden real en la Asamblea Legislativa, de que episodios en los que hemos visto muchas veces donde se agarran a puñetes, patadas, escupitajos, etcétera, que ha sido una vergüenza estos últimos años la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo menos trate de recobrar un poquito de decoro. Bueno, entonces, con esa introducción, vamos al video. Ahora, ¿por qué ponía esta imagen de fondo, no? Me encantó también lo que publicaba Cabestros, que es una página, dice: Burger King veta a Yango y suspende los envíos por esa aplicación. Y ahora mismo les voy a decir más o menos cuál es el contexto. Y bueno, el día de hoy, 15 de mayo, que es cuando yo grabo este video, Jorge Tuto Quiroga había presentado en sociedad, como se acostumbra a llamar, al candidato Juan Pablo Velasco para el cargo de vicepresidente, que lo va a acompañar en la carrera electoral para las elecciones de agosto de 2025, ¿no? Entonces, mucho se había hablado sobre que Jorge Tuto Quiroga tal vez iba a considerar la oferta de Branko Marinkovic, o bueno, las voces que sugerían de que pudiera ir con Branko Marinkovic, pero al final del día Jorge Tuto Quiroga decide apostar por una persona joven, decide apostar por una persona que tiene un emprendimiento, ha generado emprendimientos también, es cofundador, ahora lo vamos a ver también, de la aplicación Yango, y es precisamente por eso de que aplicaba este meme, ¿no? De que ha habido un distanciamiento todavía más extremo entre Doria Medina, que es Burger King, y Jorge Tuto Quiroga por la aplicación de Yango, ¿no? Pero vayamos al fondo del asunto, y tal vez yo veo una tendencia de que Jorge Tuto Quiroga quiere apostar a ese voto joven, quiere asegurar justamente ese voto que ya lo tiene cautivo, quiere apostar por eso también por un emprendedor, sobre todo del oriente boliviano, en este caso que es Juan Pablo Velasco, y también una persona que no tenga tanta trayectoria política, porque es la verdad, al final del día no la tiene, va más hacia el sector privado este caballero, Juan Pablo Velasco. Y esto es lo más importante del candidato también a vicepresidente, de que no le reste al candidato presidencial, pero muy importante también, sea su complemento. Que donde el presidente tenga alguna falencia, alguna carencia, etcétera, sea el candidato a vicepresidente el que pueda complementar justamente esos detalles. Y
en especial, y cuando hablamos de campañas políticas, de campaña electoral, en año electoral sobre todo, de que tu candidato o tus candidatos no estén tan manchados por experiencias políticas o experiencias anteriores que pudieran incluso molestar o incomodar a algunos, ¿no? Y bueno, Jorge Tuto Quiroga se ha inclinado por la figura de Juan Pablo Velasco. Veamos este video cortito, no vamos a ver los 7 minutos, solamente vamos a ver los minutos de presentación, lo más relevante, donde Jorge Tuto Quiroga presentaba a este personaje. En un hotel de la ciudad de La Paz. Vamos a escuchar en directo lo que ha anunciado Tuto Quiroga a continuación. Ese día que ustedes emitan el voto, digan bien Alianza Libre, bien Tuto, y van a tener un vicepresidente que los llene de satisfacción, porque a todos nuestros jóvenes les va a abrir las oportunidades de un gran futuro. Les quiero presentar ahora al que estoy convencido que va a ser el próximo vicepresidente de Bolivia, JP Velasco. Qué gran presentación. Buenas noches a todos. Soy JP Velasco, emprendedor en tecnología. He dedicado toda mi vida a formar equipos y crear empresas tecnológicas en Bolivia, que han impactado en millones de bolivianos y que han generado cientos de miles de empleos. Ahora quiero invitarlos a todos a soñar. Permitámonos soñar en grande. Traigamos el mundo a Bolivia y llevemos Bolivia al mundo. Realmente tenemos con qué hacerlo. Tenemos mucha potencia, tenemos muchísimo talento. Quiero que le enseñemos al mundo de lo que realmente somos capaces. Quiero comenzar agradeciendo profundamente a todas las personas que están acá. Personas de la prensa, amigos, colegas, familiares y por supuesto a mi esposa Patricia. Pues bueno, un primer pantallazo como se presentaba Juan Pablo Velasco como el candidato que va a acompañar justamente a Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Como les había indicado. Más parecía una charla de un TED Talk para un emprendimiento. Se nota que todavía hay mucho trabajo que hacer con los candidatos a vicepresidente, pero bueno, Jorge Tuto Quiroga apuesta a ese nicho de juventud que le gusta el emprendimiento, el sector tecnológico, etcétera, ¿no? Y algo que les había dicho, y por ejemplo acá Unitel lo hizo muy bien, o por lo menos, y aquí también es un punto muy aparte, ¿qué tan importante tiene que ser tu equipo de campaña electoral para ya darle a los medios de comunicación lo más rápido posible el perfil de lo que tú quieres decir de tu candidato, en este caso a vicepresidente, ¿no? Es algo que, sobre todo en estrategia de campaña electoral, se tiene que hacer muy de cerca con los medios, porque al final del día los medios de comunicación, y sobre todo en Bolivia, que cubren gran parte de lo que se hace en campaña electoral, van a definir y van a permear sobre todo en la población en general cuál es la opinión que tú quieres dar respecto a tu candidato, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Unitel en un videito de 2 horas que seguramente fue información también proporcionada, tal vez, no digo toda, pero sí una buena parte del equipo de Libre, que es la alianza de Jorge Tuto Quiroga, que seguramente ha proporcionado datos a los medios de comunicación para que ya nomás cuando la gente ingrese al buscador, ingrese a Facebook, ingrese a TikTok, lo que tú quieras, encuentren el perfil que ellos quieren dar a conocer de Juan Pablo Velasco. Escuchemos este videito que es de 1 minuto. Pero conozcamos quién es Juan Pablo Velasco, el acompañante de Jorge Tuto Quiroga, en este caso a la vicepresidencia del Estado. Juan Pablo Velasco Dalense, cruceño de 37 años de edad, es el elegido por la Alianza Libre para ser el compañero de fórmula de Tuto Quiroga. Fue presentado hoy como candidato a vicepresidente rumbo a las elecciones generales de este 17 de agosto. Velasco fue ejecutivo de grandes empresas de tecnología en Latinoamérica. Además, fue cofundador de la primera app de pedidos de comidas en Santa Cruz en el año 2015, adquirida en 2018 por una empresa internacional, siendo la compra más importante de una startup boliviana. Siempre me interesó todo lo de la tecnología, el emprendedurismo, siempre me sentí atraído a ello y veía que en Bolivia no había. También es el fundador de una empresa de energía
de movilidad urbana, una de las startups más valiosas del país. Ha sido reconocido en Estados Unidos y varios países por su trayectoria ejecutiva. Hoy acompaña a Tuto Quiroga rumbo a las elecciones de agosto en busca de la presidencia y vicepresidencia del Estado. No, entonces, como han podido ver, muy poco perfil político, muy poca experiencia, tal vez como algunos querían plantear, de que algún personaje que haya participado en la Asamblea Legislativa, ya sea como senador o diputado, sobre todo de oposición, hubiera podido acompañar a Jorge Tuto Quiroga. Pero como les digo, Jorge Tuto Quiroga ha debido tomar la decisión en base a lo que sus asesores políticos también le han dicho, ¿no? Que es lo que le puede complementar a él. Y tiene sentido también, porque Jorge Tuto Quiroga también los años no han sido muy condescendientes con él, entonces ya se le va a notar un poquito el cansancio. Incluso, miren acá, cuando le da la palabra justamente a Juan Pablo Velasco, voy a reducir un poquito el volumen, la figura de Tuto Quiroga, ¿no? Un poquito más agachado, no hay una postura recta, entonces ya gajes de la edad, ¿no? Justamente el peso de la edad que le puede ir en contra a Jorge Tuto Quiroga, y que obviamente una figura un poquito más joven, que tiene todavía esa energía justamente y esa llegada justamente con ese público objetivo que quieren captar, pues bueno, puede refrescarle en ese sentido, ¿no? Y como les había dicho, lamentablemente cuando uno se mete en política es que la gente, así como los asesores políticos van a influenciar a los medios de comunicación para poder darles pinceladas de lo que quieren mostrar del candidato, va a haber personas también del otro lado que tal vez no les agrade tu candidato o no les agrade tu proyecto político o directamente sean tus rivales políticos, van a encontrar algo de esa persona que puedan, llamémoslo así, ensuciarlo, porque ese es el término correcto, ensuciarlo, y que desde minuto cero y esa persona también esté en el ojo del huracán. Y esto es muy importante saberlo porque cuando una persona está justamente en campaña electoral y cuando está todo el equipo reunido, le llaman el War Room, el cuarto de guerra justamente, donde se ven cada hora prácticamente encuestas, resultados, percepciones, eslogans, medios de comunicación con los que se van a realizar entrevistas, mitines, cuántos departamentos se van a visitar por día, qué se va a hacer, quiénes van a ir, cómo van a estar los colores, etcétera. Hay también personas encargadas que son tus difamadores, o bueno, difamadores de tu competencia al menos, ¿no? Calumniadores incluso les suelen llamar. Y esas personas tienen que estar 24/7 también encontrando dónde pueden atacar al candidato rival y que pueda ser en beneficio para tu discurso electoral también, ¿no? Y que, esto es súper importante, que no se vincule a que tú lo estás atacando directamente, sino que sea un ataque que no sepa nadie de dónde viene. Y vamos a verlo justamente ahora mismo. Y bueno, acá ya lo estamos viendo. Esto, por ejemplo, fue publicado el jueves 15 de mayo a las 10 de la noche, es decir, que no les bastó mucho para encontrar y empezar a difuminar por algunos grupos, redes sociales, etcétera. Esto, ¿no? Juan Pablo Velasco, el binomio de Tuto Quiroga, dueño de Yango, hijo de, y justamente acá aparece el nombre, Álvaro Velasco Bruno, uno de los que quebró Banco Fácil. El tipo directamente no tiene la culpa, ¿no? Porque al final del día, incluso habría que corroborar esta información si es que este nombre Velasco Bruno es realmente su padre. Hay algunos medios que ya han confirmado eso, pero más allá de ello, es decir, de que van a buscarle trapitos por todo lado. Es más, no me sorprendería que, por ejemplo, de acá a unos días o incluso mañana, para que vean cómo de rápido es esto, encuentren de que ha habido abusos, no sé, contra conductores de Yango, ha habido discriminación. Ustedes vayan a imaginar lo que quieran, ¿no? Pero entonces son los riesgos de cuando uno se mete en política justamente. Y más si eres de las principales figuras de un partido político, que es el presidente y el vicepresidente, que se van a exponer a todo. Se van a exponer a todo. Ya ha pasado, por ejemplo, en este momento con Juan Pablo Velasco. No pasó ni un día de la presentación de su candidatura y bueno, ya le están queriendo sacar trapitos al sol. Leamos un poquito más. Esto es del medio Defensores Digitales, una página X, pero bueno.
hijo del responsable de la estafa del Banco Fácil, es candidato a vicepresidente de Jorge Tuto Quiroga. El cruceño Juan Pablo Velasco es el candidato de presidencia de la alianza Jorge Tuto Quiroga. Velasco es un emprendedor con más de 10 años en la industria tecnológica, cofundador de la primera empresa, cofundador, y aquí aparece obviamente el perfil, ¿no?, que justamente los medios de comunicación han ido compartiendo, y obviamente una página como esta, Defensores Digital Bolivia. Parecía que estaba la huipala ahí y ya quería saber de dónde venía, pero ya comparte justamente esto, ¿no? Y empieza a manchar un poquito más. Y así va a pasar con todos los candidatos también a presidente, vicepresidente, tal vez algunos diputados que vayan a sonar incluso más en las listas cuando ya lo veamos la siguiente semana, etcétera. Entonces es exponerse a eso, ¿no? En política es un terreno muy sucio, lamentablemente es así. No debería serlo, pero termina siendo así y va a seguir siendo así por los siglos de los siglos. Amén. Pasemos con el siguiente candidato, que es en este caso el candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina. Y a mí me llamó mucho la atención porque no veo una figura complementaria a la que sí, jalando de los pelos, pero sí termino viendo, de Jorge Tuto Quiroga con Juan Pablo Velasco, ¿no? Experiencia política, trayectoria, lo que tú quieras, ex presidente y ex vicepresidente, joven, emprendedor, cruceño, lo que tú quieras. Pero en este caso con José Luis Lupo no veo mucho eso. Pero bueno, veamos su videito de presentación que dura 1 minuto con 47 segundos. Esto se compartió y se publicó, yo lo vi en medios, en redes sociales, el día de ayer, el día de anteayer en todo caso, 14 de mayo. Y esto lo estaba publicando Samuel Doria Medina en su cuenta de YouTube. Hace 5 horitas, ¿no? Ya tiene 7000 visualizaciones. Y bueno, es un videito de 1 minuto con 47. Veamos qué nos pueden decir sobre José Luis Lupo, candidato a vicepresidente por la alianza con Samuel Doria Medina. Cada mañana, antes de que el día empiece, entreno. Es mi forma de recordarme todo lo que vale la pena exige esfuerzo, sudor y disciplina. Así viví, así trabajé. Así sigo creyendo que se construye el mañana. Nací en Valle Grande, Santa Cruz, y aunque el camino me llevó lejos, nunca dejé de mirar hacia Bolivia. Crecí rodeado de esfuerzo y valores. Aprendí temprano que el futuro hay que trabajarlo. Por eso estudié, busqué oportunidades y me formé, aunque parecía imposible. He dedicado mi vida a servir. Estuve donde podía aportar, gobiernos distintos, momentos difíciles, nunca por interés, siempre trabajando con convicción. Creo en el valor de los datos, en la planificación rigurosa, en que el desarrollo no es discurso, es gestión. Conozco el mundo, pero nunca dejé de pensar en Bolivia. Sé cómo atraer inversiones, sé cómo abrir puertas. Conozco a Samuel desde hace años. Lo he visto enfrentar muchos desafíos y sé que no se va a dar por vencido hasta sacarnos de esta crisis que vivimos. Por eso me sumo a este proyecto, porque estoy seguro que cumplirá su palabra y pondrá en marcha un nuevo modelo económico. Y porque estoy listo para aportar, desde donde sea necesario, a ese sueño de un país con prosperidad para todos. Hoy tengo 3 hijos, 5 nietos y una compañera de vida con la que comparto 43 años de historia. Y por ellos, por todos, es que sigo firme. Es un privilegio volver a servir a la tierra que amo, y lo haré como siempre lo hice, con trabajo, con seriedad, con sudor y con compromiso. Pues bueno, ahí tenían el videíto justamente del candidato a vicepresidente, José Luis Lupo. Veamos justamente qué es lo que los medios empiezan a decir respecto a quién es José Luis Lupo. Y esto, como les digo, es importante que el equipo de la campaña electoral de cada agrupación política o cada alianza política, en este caso el bloque de unidad de Samuel Doria Medina y Libre de Tuto Quiroga, tienen que trabajar mucho con medios, redes sociales, etcétera, para que ellos generen justamente la opinión antes de que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Van a suceder al final del día, pero es mejor cuando tú pongas en el buscador que te encuentres un perfil, que es lo que la alianza política quiere
dar a conocer de su candidato antes de que tú te encuentres otro tipo de noticias, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo compartía el medio urgente.bo el día de anteayer, como les digo, 14 de mayo a las 7:45 también, que fue muy rapidito, una vez que se había presentado el candidato a vicepresidente. Veamos, es un hombre de 63 años de edad, tiene una reconocida trayectoria en la administración pública. Un punto ahí, fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2001, donde estuvo a cargo de la política fiscal y financiera del país durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Ahí, alguito. También se desempeñó como ministro de Desarrollo Económico en 1999, cargo desde el cual expresó preocupaciones sobre el impacto de la ley de aduanas. Lupo ejerció como ministro de la presidencia en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga, actual candidato presidencial por el otro frente, que es competencia directa, entre el 8 de agosto de 2001 y el 5 de marzo de 2002. Posteriormente fue designado ministro de gobierno. Ojito acá, no cualquiera es nombrado como ministro de gobierno. Es una persona que tiene que tener carácter, tiene que tener fortaleza, tiene que tener voz de mando incluso, puesto que ocupó desde el 5 de marzo hasta el 6 de agosto de 2002. 6 mesecitos, pero que seguramente le ha debido dar muchos recursos también en ello. Recursos en tema de la administración del Estado, ojo, entiéndase ahí. Durante su presentación, Doria Medina explicó que eligió a Lupo porque necesitamos un acompañante que sepa de relaciones internacionales para afrontar el tema de créditos y económicos. Entonces, nuevamente, y aquí te lo dice Samuel Doria Medina, la estrategia va a ser créditos y organismos con relaciones internacionales. Perdón, relaciones internacionales con organismos internacionales. Entonces necesita a alguien experto en ese tema. Sí, el experto en que le pueda ofrecer las mejores condiciones a Bolivia para un crédito. Y bueno, esa es una de las principales críticas que se le ha hecho tanto a Samuel Doria Medina como a Jorge Tuto Quiroga, de que no conciben un país más próspero, si quieren llamarlo así, fuera de la idea de los créditos. Y bueno, en este caso, José Luis Lupo parece tener la respuesta para ese tema con Samuel Doria Medina, ¿no? Antes de esto, Lupo, cuando fue ministro, firmó acuerdos de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. Firmó acuerdos de financiamiento, o sea, ya sabe trabajar con créditos destinados a apoyar la reforma de gestión municipal de Bolivia. Después de su paso por el gobierno, Lupo trabajó en organismos internacionales y de cooperación técnica como Fonplata, donde ha ocupado cargos vinculados al desarrollo y la asistencia técnica regional. Ahora Lupo encara el reto como candidato a vicepresidencia. A Samuel lo conozco, sé de su capacidad, es una mezcla de liderazgo que es la clave del éxito. Es un honor que me haya convocado a esta lucha y esta lucha es la más importante de su vida y la mía, afirmó Lupo, ¿no? Entonces, es un tipo preparado. Primeramente, es un tipo que ya tiene experiencia política, ha estado en 5 ministerios, ha estado en gobiernos antes de que Evo Morales llegara y con una varita mágica te hiciera un estado plurinacional, etc. Es un tipo muy interesante, que seguramente que si tuviera la posibilidad de llegar a la vicepresidencia, y esto no lo digo con desdén ni nada por el estilo, pero seguramente va a ser mucho más, va a tener mucho más personalidad, o por lo menos mucha más poder de negociación tal vez que Juan Pablo Velasco, que todavía es un poquito más joven y no se ha inmiscuido cómo es las relaciones en el Estado, y peor en un Estado tan quebrado como lo va a hacer el que vaya a gobernar a partir de octubre, noviembre de 2025, ¿no? Entonces tiene justamente muchos elementos también a su favor. José Luis Lupo creo que es un candidato a vicepresidente que va en la línea de Samuel Doria Medina. Acá lo vamos a ver, Samuel Doria Medina. Pero aquí yo también tengo que hacer una pequeña observación, y es que si han visto el tráiler, o bueno, conmigo lo han visto, el videoclip de la presentación de José Luis Lupo, comparte mucho el perfil con Samuel Doria Medina. Comparte mucho el perfil. Entonces, acá, por ejemplo, si bien José Luis Lupo gana en experiencia, en trayectoria, en experiencia sobre todo en la administración del Estado, en el manejo de la cosa pública, etcétera, pues bueno, contrarresta con ese complemento que no le genera como si le genera un Juan Pablo Velasco, un Jorge Tuto Quiroga ya un poquito crecido en años, ¿no?
tú ves acá y ves prácticamente una fotocopia, si no fuera porque el señor tuviera un poquito más de cabello, hablando más allá del término físico. Tienes prácticamente un mismo perfil. Si bien el señor no ha sido, por ejemplo, emprendedor, como quieren hacer creer que es Doria Medina, pero al final del día Doria Medina fue también un tecnócrata en su momento, gobierno del MIR, para que lo busquen también por ahí. Pero comparten muchas cosas, ¿no? Comparten justamente esta idea de la familia, que está muy bien. Es excelente también tener un candidato que tenga esos valores de la familia bien enraizados, pero más allá del chicle que ya tiene Samuel Doria Medina, no puedes estirar un poco más. Y es a lo que quiero llegar también al final del video, con lo que vamos a ver respecto al voto identitario. En Bolivia y en muchos países del mundo, pero sobre todo en Bolivia, y este es el caso más interesante de analizar, que lo he analizado también con otros docentes y en otros cursos también. En Bolivia el voto es muy emocional, lo que quiere decir que el votante, que muchas veces no tiene todas las herramientas o no tiene toda la información a la mano para informarse justamente de las propuestas del candidato, del plan de gobierno, etcétera, siempre vota un poquito más por aquel que más se parece a, ¿no? Aquel que me representa en, etcétera. Entonces, en este caso, Samuel Doria Medina no creo que pueda estirar un poco más del chicle que ya tenía, es decir, del techo que ya tenía. Digamos que Samuel Doria Medina está en las encuestas actualmente, hoy 15 de mayo, con un 25%. La candidatura de José Luis Lupo como complemento a la vicepresidencia le aumentará un punto, tal vez, medio punto. No hay mucho más de dónde jalar, ¿no? Entonces, está bien, por un lado, porque es una persona que está preparada, etcétera, todo lo que tú quieras, pero no sé si le vaya a corresponder en mayor base de preferencia electoral que requiere Samuel Doria Medina, y lo requiere más que nunca, sobre todo con el caso que terminó pasando de las listas de Camacho, ¿no? Camacho fue un lastre para Samuel Doria Medina. En este caso parece que Camacho lo que hinchó a Doria Medina, o tal vez Doria Medina ya nació que hinchado de todo el mundo, pero la candidatura de José Luis Lupo no sé qué tanto le pueda sumar. Si es que llega al gobierno, obviamente va a ser una persona de lujo seguramente, y que va a tener una fuerte presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional como presidente nato de ese órgano estatal. Pero de aquí a allá todavía hay un trecho, son 3 meses de dura campaña electoral. Hasta ahí, por ejemplo, son los 2 principales candidatos que se han presentado en las últimas horas, en los últimos días. Pasemos ahora también a lo que pasaba con otro de los perfiles. En este caso es Paulo Rodríguez Foerster, se perfila como candidato presidencial de ADN, reportan desde este partido. No voy a hablar mucho de la persona esta, que es Rodríguez Foerster, que parece que es, lo que he podido escuchar un poco es que es dueño de un partido, de un equipo de fútbol, o es representante, accionista, no sé cómo es la cosa. Pero sí me voy a quedar con la figura esta última, ¿no? De que la información también fue confirmada desde el entorno del propio empresario, donde reflejaron que ya existe un acuerdo y que también está en lista el nombre del economista Antonio Saravia, que tal vez le suene un poquito más, para completar la fórmula como candidato a la vicepresidencia. En días pasados, representantes de ADN, que es la sigla por la cual se van a postular ambos, y de las agrupaciones Nacer, Somos Camargo y Pando Somos Todos, anunciaron la conformación de la Alianza Libertad y Progreso, que cuando yo vi las alianzas que se habían inscrito en el mes de abril, y recuerden en ese video que también realicé en su momento, yo todavía pensaba de que era justamente la alianza que iba a llevar a Jaime Dun a la campaña electoral para la presidencia, ¿no? Pero al final del día es siempre me olvido el nombre, Antonio Saravia, quien se está postulando como vicepresidente, y que tal vez en su momento la figura original que el ADN y estas agrupaciones, Nacer, Somos Camargo, Pando Somos Todos, etcétera, iba a llevar a Jaime Dun y Antonio Saravia, que tal vez hubiera sido un complemento muy interesante también, pero se vuelve a repetir la figura de Samuel Doria Medina con José Luis Lupo, es decir, compartes mismo público objetivo,
no extiendes un poco más allá de ello, de que queremos personas más preparadas, queremos justamente personas que tengan un alto perfil en conocimiento de la cosa pública, en conocimientos del tema de economía, etcétera, o incluso rescatando a Juan Pablo Velasco el factor de juventud, el factor de que puedan hacer cosas novedosas también, etcétera, puedan plantear ideas más frescas. Al final del día, repito, y yo sé que es triste, pero es la realidad, lamento boliviano, hashtag lamento boliviano, el voto identitario pesa mucho en este país y va a seguir pesando por lo menos los próximos 10 a 15 años, hasta que realmente el voto sea consciente, informado y que la gente realmente no solamente tenga el derecho a votar, sino la obligación a tener un voto consciente, informado. Porque es una corresponsabilidad con el otro que también se informa, pero a ti no te importa mucho y bueno, pues votas por alguien que te cae bien, ¿no? Ahí, por eso tenemos ese tipo de gobiernos populistas, ¿no? Y bueno, Antonio Saravia es líder del Partido Liberal Boliviano, que desde ya les digo, llamar Partido Liberal Boliviano a un grupo, no voy a decir pequeño, pero sí todavía en desarrollo, es pues bueno, tener creo que las expectativas o el autoestima muy alta, ¿no? Porque hace un par de días también se salía la noticia, mal el titular, pero al final del día titular, Jaime Dun se queda sin partido, circuló un nuevo comunicado. El Partido Liberal Boliviano señala que tomó la difícil decisión de retirar su apoyo al precandidato, ¿no? Esa noticia, esa nota donde el Partido Liberal Boliviano sacaba una nota donde decía que no iba a apoyar la candidatura de Jaime Dun, y ya alguien se olía algo al respecto, y había sido precisamente porque Antonio Saravia va a apoyar a Antonio Saravia. El Partido Liberal Boliviano, partido, en teoría, va a apoyar a Antonio Saravia en todo caso, que tal vez era la fórmula inicial que iba a presentar a Jaime Dun y Antonio Saravia por el ADN, y pues bueno, no terminó pasando, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo también tienes otro candidato a vicepresidente que siento que tiene el mismo perfil que va a manejar Samuel Doria Medina y José Luis Lupo. Entonces, un perfil muy tecnócrata, un perfil de una persona muy preparada, pero nuevamente no llega a empatizar justamente con ese votante que le encanta reflejarse en la papeleta electoral. Sigamos avanzando. Fundan el Partido Liberal Boliviano, Buena Soto. Y aquí una de las noticias que seguramente sorprendió a más de uno, a mí personalmente también me sorprendió, porque el PDC al final del día sorprende con Sebastián Cariaga como binomio de paz. Tiene 31 años y es empresario. Es más o menos la figura que hizo Tuto Quiroga también, agarrar a un empresario joven, etcétera, y postularlo para vicepresidente. En este caso, publicidad, gracias. Rodrigo Paz, pues bueno, se inclina por su candidato a vicepresidente, que es Cariaga, de larga melena. En mi opinión no tiene, no pierde el tiempo de hacer el chiste gratuito. Aseguró que representa a una nueva generación que no le debe nada a las estructuras del poder viejo. Pero yo escuchaba, por ejemplo, de que esta persona es hijo de un asambleísta del MAS. Entonces, pues bueno, veamos qué tanto le puede aportar y esperemos que eso también no vaya a ensuciar la imagen que ellos vayan a tener. Y yo quedé sorprendido sobre todo de esto porque ¿quién queda relegado de acá? El Capitán Lara. El Capitán Lara. El caso del Capitán Lara es bastante triste, señoras y señores. Vamos a verlo acá. El caso del Capitán Lara es bastante triste porque se lanzó, creo que muy temprano, a una campaña electoral. Seguramente gastó su platita que tenía ahorrada, que a los policías tampoco les pagan mucho, sobre todo, y más si eres policía que recién estás empezando y bueno, se trunca tu carrera profesional, porque es una profesión también el ejercicio de la policía. Y bueno, pues el Capitán Lara se quemó muy rápido. No va a ir, creo que ni con Rodrigo Paz, que era yo por lo menos la dupla que estaba esperando, pero bueno, me salió con que Rodrigo Paz se va a ir con Sebastián Cariaga, cuyo perfil vayamos a leerlo acá. Cariaga, el joven empresario de 31 años que trabaja desde sus 18 y hoy ocupa el cargo de presidente de la Federación de Empresarios de Potosí, se presentó como un boliviano que trae ideas nuevas para salir adelante y solucionar la crisis económica que hoy en día vive el país.
El ahora candidato a vicepresidente arrancó su intervención ante el público, quien lo acompañó, asegurando que lo hace con una enorme responsabilidad, humildad, pero también con firmeza y con el corazón lleno de convicción. No dejamos de lado la experiencia, pero necesitamos la energía y la renovación del cambio que le dé un perfil y una aspiración nueva y bajo los valores de la democracia. Por eso necesitamos un campeón y ese se llama Sebastián Careaga. Expresó Paz por su parte, ¿no? Entonces, pues bueno, el capitán Lara queda del relegado de ese lado. No sabemos qué va a pasar, si va al final del día a unirse a la sigla de Jaime Dun y Jorge, ¿cómo se llama este señor? Uriona, por el NGP. Pero bueno, escuchemos lo que tenía que decir también el capitán Lara respecto a este caso, que va a ser con el que vamos a cerrar el video del día de hoy. Con Jaime Dun no se pudo hacer una alianza por caprichos de la sigla política de NGP, que han impuesto un candidato a vicepresidente. Prácticamente lo chantajearon a Jaime Dun. Y no voy a hacer escalera política de Edgar Uriona ni del NGP, más que todo porque en su lista de candidatos está pura gente corrupta, gente reciclada de la política. Y yo no quiero hacer escalera política de nadie para que los corruptos entren y hagan quedar mal al capitán Lara. Tenía la intención de sacar mi sigla política. Lamentablemente el tema económico nos ha jugado en contra, pero no perdemos la esperanza. Por otro lado, hemos conversado con siglas políticas y más que buscar candidatos, la mayoría de las siglas políticas buscan el factor económico y son muy exigentes. Primero, que capitán Lara no tiene plata para pagar lo que piden las siglas políticas, y segundo, no estoy de acuerdo yo en comprarme una sigla política o alquilarme una sigla política. Tengo invitaciones de varios candidatos. Voy a analizar si voy a participar o no, voy a ver a quién apoyo, y si no hay condiciones, bueno, voy a tener que irme a las subnacionales. No hay desesperación, lo que quiero es que Bolivia salga adelante. No se trata de unirse con los mismos para hacer lo mismo. Han venido ofertas de los dinosaurios políticos también, pero no, yo he descartado a Manfred, he descartado a Tuto, he descartado a Samuel. Y vamos a ver con qué partido vamos. Estamos analizando también la situación. En todo caso, voy a analizar estos días con quién vamos, y si no hay condiciones, bueno, queda esperar, no hay desesperación, pero deseo que mi Bolivia salga adelante. Pues bueno, ahí lo tuvieron al capitán Lara, súper desilusionado. Realmente ha tocado muy en carne propia lo que un candidato que todavía no tiene la relevancia, no tiene todavía el nombre de peso, y bueno, no puede darse el lujo como Jaime Dun sí se dio el lujo, y eso sí hay que aclararlo también, de que fueron varias siglas políticas que le ofrecieron a Jaime Dun ingresar justamente a sus círculos, no a sus partidos políticos, cosa que no ha terminado de pasar con el capitán Lara. Y bueno, el capitán Lara, pues bueno, va a apostar por las elecciones subnacionales, donde creo que le puede ir mejor. Y bueno, pues suerte, capitán Lara, te vamos a extrañar. Y bueno, lo que también dice en su momento, hay dos partes del video que dice cosas muy relevantes, ¿no? Número uno, que hay muchos candidatos que pagan para que una sigla política los respalde. Número uno, y eso se ha comprobado hace muchos años ya también, entonces nada nuevo bajo el sol. Y también algo que él mencionaba, de que posiblemente las listas de NGP tengan personas que ya tengan cola de paja, ¿no? No sé si lo dice detrás de una frustración, no sé si lo dice en tal de un revanchismo que haya tenido con Edgar Uriona, que se rumoró mucho de que en las últimas semanas, sobre todo, de que Edgar Uriona se ha opuesto rotundamente a que el capitán Lara esté en la sigla política NGP, ¿no? Ya veremos si eso se llega a confirmar o no, pero hasta una próxima oportunidad, capitán Lara. Y cerremos el video del día de hoy, o bueno, por lo menos ya vamos a la parte final, con el candidato a vicepresidente que a todos les llamó la atención. No terminaron de digerir la noticia justamente, y el día de hoy se presenta en un video que dura 1 minuto con 37 segundos, donde la parte inicial la da Edgar Uriona y ya después hace un discurso Jaime Dun, donde el principal enfoque es
construir una sola fuerza democrática, ¿no? Entonces veamos primero qué es lo que dice Edgar Uriona y analicemos también la forma de comunicación que se da en este mensaje, cortito de 1 minuto con 37 segundos. Hay mucho que ver. Querido pueblo boliviano, la patria clama unidad. Los bolivianos queremos unidad. Es nuestro deber atender ese llamado de unidad. Frente a este momento crítico, tenemos una posibilidad histórica. Recuperar Bolivia. Acabemos con la corrupción, terminemos con la pobreza y eliminemos la informalidad por un futuro mejor para nuestros hijos. Esto solo es posible si estamos unidos todos como bolivianos. Bolivia ha llegado a un... Y bueno, ahí por ejemplo son 30 segunditos que... Y van a ver los cortes, voy a reducirlo por ejemplo acá. Edgar Uriona le cuesta todavía articular más de 5 palabras o tal vez memorizarlas, etc. Entonces hay todavía mucho que trabajar en Edgar Uriona porque hay demasiados cortes, hay todavía una especie de no tener todavía ese dominio de escenario, ¿no? Criticable, no criticable, pero al final del día es el candidato a vicepresidente. Es el hombre que va a estar al mando del país en caso de que gane Jaime Dun. Va a ser el hombre que va a estar al mando del país y, como les había comentado anteriormente, el nexo que tiene que ser entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo precisamente, ¿no? Es ese brazo articulador. Ahora, respecto a qué te puede sumar cada candidato. En este caso, Edgar Uriona es el dueño de la sigla política, ¿no? Entonces, al ser el dueño, hay algo que los otros candidatos a vicepresidente no les ofrecen y bueno, Edgar Uriona sí le puede ofrecer a Jaime Dun. Y aquí va a sonar algo raro, pero va pasando el tiempo y algunos incluso suscriptores del canal me lo han hecho dar a conocer desde esa perspectiva y yo lo valoro mucho. La figura de Edgar Uriona también, principalmente hablemos de esto, es el dueño del partido. Al ser el dueño del partido tiene mayor control sobre todo de las listas de candidatos a senadores, diputados y supraestatales. No nos olvidemos de los supraestatales, ¿no? Pero concentrémonos en los miembros de la Asamblea Legislativa, diputados y senadores. Al ser el dueño de la sigla política va a tener, creo yo, un mayor control sobre estas personas y que al final del día realmente sean también un apoyo para Jaime Dun cuando Jaime Dun tenga y su equipo de colaboradores, sus ministros que son de nombramiento directo, eso sí, seguramente van a ser personas mucho más allegadas a Jaime Dun que a Edgar Uriona, de que la Asamblea Legislativa que vaya a tener participación de NGP, si es que llega a tener representación también en la Asamblea Legislativa, sea Edgar Uriona la persona que es bueno, tenga ese control efectivo sobre esos diputados y senadores, ¿no? Número 1. Y algo muy importante que el candidato de Tuto y el candidato de Samuel Doria Medina no tienen, y que casualidad el candidato que acompaña a Jaime Dun, que es Edgar Uriona, sí tiene ese voto identitario. Alguien lo decía en la caja de comentarios en un video anterior, que representa el sueño americano, ¿no? El sueño americano de querer ir al exterior sin nada, con una mano adelante y otra atrás, y volver hecho todo un empresario, ¿no? Veamos qué tanto dura esa figura del sueño americano, que creo que es una figura más de los años 2000, fines de los 90, etcétera, de inicio de siglo, muy de inicio de siglo, y que ahora pues bueno está el sueño chapareño, como yo le comentaba a este colega, ¿no? Ese sueño de vivir en el Chapar, de tener una protección infinita, etcétera. Entonces yo creo que debe tener algún potencial Edgar Uriona que pueda salir a flote, es decir, no traten de transformarlo. Va a ser muy difícil que una persona que viene justamente de ese entorno popular, llamémosle así, entre comillas, quiera apuntar a algo que no es. El factor tecnócrata, el factor intelectual, el factor académico, el factor de las ideas, incluso quieren llamarlo así, pues bueno, va a ser Jaime Dun. En lo que sí tiene que tener capacidad y mucha fuerza Edgar Uriona es en el momento cuando, si es que llegara a la presidencia obviamente Jaime Dun,
Edgar Urruñana tiene que comerse libros de derecho constitucional y sobre todo ver el manejo que tiene en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces quisiera ahora dedicarme unos cuantos minutitos a hacer esto. En la fotito tienen al líder de los humildes que ya se acerca, ojo, ya se acerca, y a los últimos 2 vicepresidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, concretamente del 2006 al 2019, Álvaro García Linera con Evo Morales, y del 2020 al 2025, lo que queda del año, a David Choquehuanca con Luis Arce Catacora. Si alguien piensa de que el gobierno de Evo Morales duró lo que duró y no fue gracias a Álvaro García Linera, está muy equivocado o está muy perdido en el análisis político de nuestro país. Mientras Evo Morales era la figura carismática, era la figura de voto identitario, porque al final del día la cara del vicepresidente no va a aparecer en la papeleta electoral, ojo, va a aparecer la cara del presidente. Por eso es que a veces el vicepresidente ha tenido un rol un poquito más tras bambalinas, un poquito más de segundo plano, de plano detrás del protagonista, etc. Pero lo que Álvaro García Linera representó para el gobierno de Evo Morales del MAS y PSP durante esos 15 años de gobierno casi ininterrumpido, 14 años de gobierno ininterrumpido, fue esa figura del articulador, del ideólogo, sobre todo, por más que piensen que es un ignorante, pues bueno, Álvaro García Linera sabe cosas muy bien y supo muy bien cómo manejarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fue la persona precisamente que instauró en todos de que el Estado Plurinacional de Bolivia, el nuevo proceso de cambio, lo que ustedes quieran llamarle, entra con fuerza. Porque mientras Evo Morales se iba a lo que eran la inauguración de canchitas, compartir con los sindicatos, compartir con la COP, ir a jugar fútbol, ir por ejemplo a las reuniones donde no hay mucho más que hacer que dar tu discurso de la Pachamama, etc. Álvaro García Linera era realmente una figura muy importante para la figura de Evo Morales, y en las elecciones de 2005, en la campaña de 2004, 2005, donde al final del día ganaron en esa elección con el 52-54% de los votos, si mal no recuerdo, Evo Morales representaba justamente ese voto indígena, ese voto popular, ese voto por el identitario que hemos hablado mucho en este y en el anterior video, y Álvaro García Linera representaba justamente no lo opuesto, pero sí complementario, ese voto de clase media, ese voto intelectualoide, etc. Entonces Álvaro García Linera le sumó mucho también en la campaña electoral a Evo Morales, porque ese 55%, 54% de 2005 no creo que haya sido con fraude, y fue justamente de muchas personas que estaban esperando ver algo nuevo, algo renovado, pero no querían alejarse y dejarlo todo justamente al caballerito que era Evo Morales en aquel momento, ¿no? Entonces, nótese bien cuál es la importancia de tener un vicepresidente de peso real, ojo. Y no es por alabar a Álvaro García Linera, porque me van a tachar de masista encubierto, lo que ustedes quieran, pero al César lo que es del César. Álvaro García Linera lo hizo bastante bien realmente en esos 14 años de gobierno con Evo Morales, porque supo articular justamente en esos momentos de crisis. También era la mente detrás, era la mente maquilladora, manipuladora, si quieren llamarlo así. Es más, se le criticó mucho a Álvaro García Linera porque parecía que él era el que tomaba realmente las decisiones más importantes, y fue también una de las razones por las que últimamente hubo un gran distanciamiento, porque pareciera que le hicieron notar a Evo recién de que un ratito, tú eras el presidente realmente, o Álvaro García Linera te decía lo que tenías que hacer, o te daba a entender qué es lo que se debía hacer en su momento. Eso por un lado. Ahora volteemos hacia el otro lado, que era David Choquehuanca con Luis Arce.
Yo les pregunto en este momento, ¿dónde está David Choquehuanca? ¿Dónde está? No estaba, y no recuerdo haberlo visto, por ejemplo, cuando sacaron en brazos a Luis Arce cuando dijo que ya no iba a ser candidato a presidente. No estuvo también en muchos discursos del presidente donde se lo vio solo también. No estuvo, por ejemplo, en el discurso donde Luis Arce decidía renunciar a su candidatura a presidente, ¿no? Ese mensaje que lo hizo por en un video, justamente en una transmisión en vivo. Es decir, es un vicepresidente muy ausente. Es tan ausente al punto que reconocen como presidente del Senado a Andrónico Rodríguez antes que a David Choquehuanca. Lo que no pasaba en la gestión de Evo Morales, porque en la gestión de Evo Morales entre el 2005, 2006 y 2019 sabían quién dominaba la Asamblea Legislativa y era este hombre, Álvaro García Linera. En la gestión 2020 y 2025 no. Fue demasiado de bajo perfil David Choquehuanca, y todavía a eso súmale a un presidente como Luis Arce que es todavía de más bajo perfil. Son figuras que se pierden en la nebulosa de la política. Entonces David Choquehuanca le aportó en el voto identitario, tal vez incluso a la candidatura del MAS y PSP, aunque no podemos decir lo mismo de las elecciones de 2005 que las elecciones de 2020, donde la estructura del MAS ya era otro cuento, por más que haya estado en la oposición activamente, luego de que Evo Morales terminó huyendo en 2019, ¿no? Y toda la estructura del MAS se fue por los suelos, pero se pudo reconstruir mucho más fácil de lo que tuvo que construirse a partir de las elecciones de 2002, las elecciones incluso en los años 90, la primera elección que disputó justamente el movimiento socialismo como partido político. Entonces, quería justamente terminar con eso el análisis de este video. ¿Qué tan importante va a ser la figura del vicepresidente para estas elecciones, ¿no? Entonces, la próxima vez que nosotros lleguemos a pensar de que el vicepresidente, pues bueno, es uno más y que el que realmente manda es el presidente, acordémonos del caso de Álvaro García Linera, por ejemplo. Es un caso muy ilustrativo, y también el caso de David Choquehuanca. ¿Qué tanto puede afectar o no un gobierno, un vicepresidente que no sea activo, que no tenga justamente esos elementos que puedan favorecer al presidente cuando no tenga control sobre la situación? Y bueno, colegas, quería cerrar con este comentario que quería leerlo con ustedes y que me pareció muy interesante. Yo les agradezco a cada uno de los suscriptores del canal, los que sobre todo se quedan hasta el final del video, que siempre hacen sus comentarios respecto a opinando sobre, etcétera. Y este comentario que me lo hacía hace 11 horas, yo estaba todavía en la calle en ese momento, que es You Must Live Freedom. Bueno, es un suscriptor del canal, que dice, hola bro, en efecto, pero sabes, he estado pensando en algo, y aquí quiero compartirlo también con ustedes y responderle también en vivo a You Must Live Freedom. Hola bro, en efecto, pero sabes, he estado pensando en algo. ¿Por qué el gobierno de Áñez fracasó? En sí, la mayoría de bolivianos hasta el día de hoy no saben que a Áñez le tocaba asumir por orden constitucional, pero en su día su gobierno fue aceptado y hasta aplaudido, pero terminó fracasando y siendo repudiado por la población. Tras pensarlo, al parecer el gobierno de Áñez fue un gobierno débil y sin el apoyo real, que solo fue aceptado bajo la consigna de que hay que sacar al masismo. Primer punto acá. Y efectivamente, estimado Yu, yo te voy a llamar Yu, ¿no? O estimada, o bueno, estimada. Efectivamente, la consigna en 2019 fue primero sacar al masismo. Pero, ¿sacamos al masismo? No lo hicimos. Sacamos a la cabeza del masismo, que era Evo Morales. Y si quieren pueden ir a agradecerle a Jorge Tuto Quiroga, que está en los videos. Él mismo lo confesó, muchos lo dijeron también. Jorge Tuto Quiroga colaboró a que Evo Morales se vaya. De que haya ayudado a que esto no se haya hecho un baño de sangre, etcétera, lo que ustedes quieran creer. Pero al final del día solamente se fue la cabeza, no se fue la estructura del movimiento del socialismo como tal. No se fue.
Y por eso es mi reclamo principal, porque lo que pasó en 2019 fue algo que ni siquiera el mismo movimiento al socialismo pudo prever. Un partido político que tenía total control de la Asamblea Legislativa, total control de los otros órganos estatales, total control incluso en las calles con movimientos sociales, organizaciones sindicales, etcétera, un tejido social muy fuerte, y que en 2019, pues bueno, Evo Morales termine renunciando, más allá de que puedan decir, no, Camacho compró a los militares, a los policías, hubo conspiración de la CIA, vaya a saber quién o no, pero es una estructura muy fuerte que no se puede sacar así nomás, y bueno, se sacó a la cabeza. Pero por jugarle al constitucionalista, por jugarle al seguidor de las leyes, etcétera, la clase política, pues bueno, transó con el mismo masismo, bajo las mismas reglas del masismo, bajo la misma estructura del masismo, entonces no desaparece el masismo. La cabeza, por más que caiga, o por lo menos que vaya al exilio, que es muy diferente, porque en el exilio incluso Evo Morales siguió interviniendo en la vida política de este país. No se le quitó la figura de asilado político. Nadie quiso meterse con eso. Primer punto, entonces, ahí yo te doy completamente la razón, ¿no? Y luego de eso, cuando su gobierno se enfrentó a crisis y escándalos, su aparente popularidad se desplomó, haciendo volver al masismo con más fuerza que antes, porque nadie se identificaba con ese gobierno. Y bueno, pues Yanine Áñez había partido con un nivel de preferencia, no voy a decir electoral, pero sí con un nivel de aceptación por lo menos muy interesante para una persona que había tomado el poder por ese medio, ¿no? Y sobre todo su mayor aporte parecía que era de que había sido justamente la salvadora de Bolivia, ¿no? Como se quiso hacer creer en su momento. Pero al no tener una estructura política real, estable, y al no ser la figura principal en ese tablero político, porque al final del día también hay que reconocerlo, el papel de Arturo Murillo fue incluso hasta obsceno, al punto que él realmente tomaba las decisiones incluso antes de que Yanine Áñez jure a la presidencia de Bolivia. Y están los videos ahí, están incluso en los videos que yo he publicado en el documental que hice respecto a la huida de Evo Morales en los últimos capítulos de ese documental, donde se ve justamente a Arturo Murillo el nivel de interferencia, el nivel de ingresar justamente a tomar las decisiones más importantes del país, y que Yanine Áñez quede justamente solamente como la figura simbólica. Sigamos, también tuvo sus escándalos y le tocó gestionar la crisis de COVID-19, pero en resumidas cuentas fue eso lo que pasó. Cuando el gobierno de Áñez se enfrentó a los sectores sociales y milicias del MAS, terminó muy debilitado, pues la opinión de la población era principalmente neutral. Y obviamente eso contribuyó muchísimo al MAS, porque contribuyó a la figura de golpe de Estado, a la figura de terrorismo de Estado, a la figura de persecución política, a la figura de que nos están atacando las Fuerzas Armadas, policías, etc. Y mucho se confundió que había precisamente operativos que se realizaba por restricciones del COVID, que no solamente fue en Bolivia, fue en varios países, pero casualmente acá sectores sociales y milicias del MAS, pues bueno, salieron a reclamar como que si fuera una represión directamente a ellos porque son indígenas. No necesariamente, fue también una situación sui generis, donde justamente tenías presencia policial y militar de estos órganos coercitivos, de esta fuerza coercitiva del Estado. Pero ¿qué es lo que se ve por cámaras? ¿Qué es lo que la gente ve a priori, como se quiere llamar? Presencia militar, golpe de Estado, dictadura, lo que ustedes quieran. Al exigir solo un candidato de oposición y el voto útil, ¿no estaríamos cayendo en lo mismo? La gente terminaría votando a un candidato de oposición con el que no sienten conexión o por el cual no votarían si eligieran un candidato poco representativo de la intención de voto. Y otra vez, un gobierno débil que tendrá que gestionar la crisis económica y enfrentarse a las milicias y sectores sociales del movimiento al socialismo. Aquí es lo que muchos, yo creo que todavía no están viendo, y creo que tampoco lo ven. Creo que ni Samuel Doria Medina ni Tuto Quiroga realmente creen que puedan ganar las elecciones, sino que solamente están ahí como siempre han estado en los últimos 20 años.
Jaime Dunn creo que tiene un poquito más de perspectivas de realmente alcanzar la presidencia y obtener la victoria en agosto de 2025, pero y también se lo han hecho la pregunta. Una cosa es que tú mandes a las Fuerzas Armadas o hagas el cumplimiento de la ley como manifiesta precisamente Jaime Dunn, y es lo que quisiéramos saber todos. ¿Cuántas veces ha pasado, no solamente en este país, sino en otros países, donde las Fuerzas Armadas, la policía u otras instituciones que han perdido justamente ese valor de institucionalidad, donde no es la persona la que te está mandando a hacer una u otra cosa, sino es la investidura del poder estatal? Entonces, ¿hace caso a una persona o haces caso a la figura que representa ese grado de poder, de decisión justamente? Y en un país donde las instituciones están por los suelos, medio complicado, ¿no? Medio complicado también pelearla en las calles con milicias y sectores del movimiento socialismo que ya han amenazado hace bastante tiempo de que no van a permitir de que un gobierno de la derecha fascistoide, como lo ha querido llamar Luis Arce, llegue al poder. ¿Qué va a pasar si un Jaime Dunn, un Jorge Tuto Quiroga, un Samuel Doria Medina, etcétera, llega al poder y a partir del primer día ya tienes marchas, bloqueos, etcétera? Vas a tener la misma fuerza que lo tuvo, y eso sí hay que reconocérselo también, en el gobierno de Javier Milei a Patricia Bullrich, de restar tal vez incluso popularidad frente a los organismos internacionales, derechos humanos, etcétera, por hacer cumplir la ley en tu país. Bukele se lo tragó. Bukele se la bancó y bueno, pues El Salvador es otra nación precisamente. Otra nación. El votante, al no sentirse representado, daría muy tibios apoyos al gobierno de turno, sumado al más que obvio costo social que involucrará salvar la economía. Podrían hacer caer en popularidad al gobierno, que si no cambia el país se verá en las mismas estructuras políticas e institucionales que el masismo ha construido por 20 años. Me encanta, y me encanta que muchas más personas lo comprendan. Las mismas estructuras políticas e institucionales que el masismo ha construido por 20 años. Señores, y se los vuelvo a repetir y me voy a cansar y me voy a quedar sin saliva por esto. No se puede quebrar las estructuras políticas e institucionales que el masismo ha construido por 20 años yendo a votar con un papelito como este, un poquito más grande obviamente, un domingo por la tarde. Yo no creo que las elecciones de agosto de 2025 vayan a cambiar algo. Por más que te gane un Jaime Dunn, por más que te gane un Jorge Tuto Quiroga, por más que haya un candidato único de la oposición, ¿realmente estamos preparados para derribar esas estructuras políticas e institucionales a partir de un voto democrático? ¿Es en serio? ¿Es en serio que es la única opción que tenemos? Ya se los he dicho yo. La idea de democracia está demasiado romantizada. Y no aplica para países donde el voto es prácticamente un disparo, una moneda al aire. Puede salir lo que sea. Terminó saliendo lo que sea en 2020, y es lo que les había dicho en un anterior video. ¿Cómo es posible que un presidente con un apoyo del 55% de la población votante del 2020, que registró una de las participaciones más importantes y relevantes de los últimos 20 años de historia democrática en nuestro país, con una participación arriba del 85% del electorado, ¿cómo es posible que un presidente con el 55% de los votos llegue a 2025 con apenas 5-1% de preferencia electoral? ¿Se dan de cuenta? Entonces yo te voy a dar un querido corazón you, porque realmente es así. No nos enfrentamos a repetir el mismo error. Si tras un gobierno tibio que vaya perdiendo popularidad y poco apoyo del votante se termine cayendo para preparar un retorno del masismo con más fuerza que nunca, me quitaste las palabras de la boca. Y con esto vamos a terminar el video, que seguramente se ha hecho muy largo, pero esto es para los suscriptores del canal que siempre se quedan hasta el final del video, ¿no? O los más fieles al canal.
¿realmente la población está dispuesta a resistir esa transición? Y más importante que la población, ¿está realmente el gobierno entrante, llámese Jorge Tuto Quiroga, llámese Jaime Dun, llámese Samuel Doria Medina, llámese Masfred incluso, o Rodrigo Paz, si quieren llamarlo así, etcétera, estar dispuestos a sacrificar todo por recuperar la economía de nuestro país, cortando cabezas entendiéndose en el sentido de que tiene que ser un efecto shock? O sea, el cambio que se tiene que dar no puede ser gradual. No puede ser el hecho de que, el dólar en el tipo de cambio oficial está a 6.86, 6.97. Para que no sufran tanto las personas, pues bueno, lo vamos a subir a 10 bolivianos. Cuando actualmente ya está en 20. ¿Saben qué va a ocasionar eso? Que el dólar crezca a 25 bolivianos. Y este tipo de medidas se tienen que tomar agarrando el corazón y guardarlo en caja bajo 7 llaves. No puedes darte el lujo de pensar en el costo social, porque realmente el costo social que se vaya a implementar, si es que realmente alguien quiere hacer las cosas con un cambio real, como sí lo plantea la propuesta que tiene Jaime Dun en su momento, no tienes nada al respecto. Y si no tienes esa fuerza de realmente, a pesar de que haya pérdida de popularidad, esta palabra maldita, popularidad, ¿quién va a asumir ese riesgo? ¿Hay personas que están dispuestas a asumir ese riesgo? La candidatura de Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina me dice lo contrario. No creo que sean personas que quieran asumir ese riesgo. Por eso yo todavía voy a seguir apostando por lo que Jaime Dun pueda presentar, porque sí creo que es una persona que todavía puede mancharse las manos. Y aquí necesitamos una persona que se manche las manos, porque no está entrando precisamente a hacer un pastel muy, muy rico y delicioso con los guantes y presentártelo con el cherry de la torta, ¿no? La persona que vaya a entrar, si es de oposición especialmente, al gobierno en octubre, noviembre de 2025, va a entrar a limpiar todo un chiquero de mugre y ni siquiera va a tener la oportunidad de lavarse las manos, figurativamente, obviamente, en el acto. Va a tener que estar con las manos sucias, la camisa ensangrentada, estoy hablando figurativamente, ¿no? La camisa sudada, la camisa blanca completamente manchada de polvo, tierra, etcétera. Por lo menos los primeros 4 años de su gobierno, y el 5.º año tal vez sí es que se puede ir un poquito más tranquilo. Entonces estamos conscientes, o bueno, los candidatos están conscientes de que se están metiendo a eso. Así que, estimado o estimada you, Muslove Life Freedom, ahí está la respuesta. Y como les digo, les agradezco mucho a todos los colegas que siempre dejan sus comentarios acá en el canal. Y ese ha sido el video del día de hoy. Esperemos tener más noticias relevantes, sobre todo de lo que vaya a pasar mañana en el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, tengan bonita noche con esta imagen, utilizando, ¿no?, con el líder de los humildes en una máscara de lo más tétrica. Yo estoy grabando esto, ya es medianoche y voy a tener que ver dibujos animados para olvidar ese recuerdo. Así que un saludo, queridos colegas, hasta un próximo video que nos vuelva a encontrar. Un saludo.